Hola, Hola. ¿qué tal, Laura? Laura Golver. Un gusto, gracias por venir. Gracias. Qué bueno, qué lujo tener a Laura Golver en Buscando el Cine. Bueno, Estábamos detrás de ti desde hace un rato. siempre estoy dispuesta a estas cosas. Sin duda, sin duda. Todos mis compañeros, generalmente. Sí, el cine venezolano está lleno de gente dispuesta, de profesionales Sí. amables y dispuestos además a tendernos la mano a los pichones, ¿no? Los que tenemos esa pasión y queremos saber cómo entrar al campo laboral en el cine. En la generación de relevo es fundamental. Sí. Y este programa fue hecho pensando en esas preguntas quizá ingenuas, aunque varios que han venido me han dicho no hay pregunta ingenua en el cine, pero que cuando tenemos la pasión y queremos hacer cine, tenemos esas preguntas. Entonces ustedes, los profesionales, ya con una trayectoria, vienen y las responden. Con Entonces, muchísimo ¿cómo no gusto. tener a Laura Golver al momento de hablar del script? Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos A la entera disposición. Bueno, vamos a entrar ya en materia y esa silla, que como siempre he dicho, han pasado Gracias. unas cuantas mentes prodigiosas, es para ti. Muchas gracias. Gracias, bienvenida. El equipo está listo. Laura, ¿cuánto tiempo ya en el cine venezolano, en esta relación de amor con el cine? Dentro de 2 meses, 33 años voy a cumplir trabajando en cine. Empecé en una película, bueno, además fue muy divertido porque yo estudié cine en la UCB, en arte, mención cine. Y estaba en la última semana de estudios, ya lo que me quedaba era la tesis. Y me llamó una compañera y me dice, están haciendo una película, necesitan un script. ¿Una qué? Un script. ¿Y qué es un script? Ah, bueno, es una persona que tiene que ser ordenada, metódica, muy responsable. Tú tienes esas condiciones. Y yo, bueno, típico de la juventud, me zumbé y me atreví. Y entonces me dice, ¿quieres que te haga una reunión con el director? Le digo, sí, sí, claro. Que es Roque Zambrano, una persona que yo quiero mucho porque, bueno, es muy significativo para mí porque es el primero que me dio oportunidad de entrar en esto, ¿no? En la película La Otra Ilusión. Y bueno, y así me entrevistó y hubo un feeling inmediato hasta el sol de hoy, después de tantos años. Y ahí arranqué y no paré más nunca. Nunca más. Y de hecho, bueno, han pasado años y todos empezamos a sentir amor por este arte y siempre está tu nombre allí sonando. Es un poco lo que te decía antes de empezar a grabar, que bueno, uno va empezándose a meter en este mundo y entonces está el nombre de Laura Golver por allí siempre presente. De esta película, el script es Laura Golver. Hagan un taller y si ven el nombre de Laura Golver, pues inscríbanse rápido. Y eso pues se te agradece. Es que es mi pasión. El cine es mi pasión absolutamente. Yo dediqué mi vida al cine. Yo dejé de hacer otras cosas por humanas, sociales, fundamentales de la persona, por dedicarme al cine y sigo igualita. Y es me una llena. cosa que incluso se debería decir en la escuela, ¿no? Miren, el que dedica su vida a esto, pues se va a perder de algunas otras cosas. Pero es parte del aprendizaje también y de la experiencia. ¿Para qué le vas a abrir el regalo antes que lo reciba? Vive todo a medida que te vaya tocando, ve viviéndolo y después te das cuenta. Yo no estoy arrepentida, pero no he conocido a nadie que se haya arrepentido de... Bueno, en cualquier momento puedes cambiar de opinión y dedicarte a otra cosa. Ahorita yo estoy estudiando otra carrera que no tiene nada que ver con el cine. En mis momentos cuando puedo, pero sin embargo yo sé que yo nunca, de alguna otra manera siempre voy a estar ligada a mi amor, porque mi verdadero amor es el cine venezolano, porque yo he hecho películas con con diferentes equipos, franceses, italianos, norteamericanos. Aquí hubo un boom muy, muy importante que venía mucha gente de otros equipos, muchas coproducciones. Y yo siempre pensaba, qué bueno que a mí me tocó en Venezuela. Y yo veía los super equipos y las luces y las cámaras y todavía un equipo técnico impresionante y siempre digo, qué bueno que mi familia son los técnicos venezolanos. Qué bueno, y no otros. Qué bueno. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! Sin duda. ¡Ay, qué hermosura! Gracias. Así es. ¡Ay, me emocionaron!
Bueno, es que tienes toda la razón. Hay una magia que se Sí, respira. es sin duda. Mira, es que no me canso de decirlo y además vemos cuando vienen coproducciones, porque todavía vienen, evidentemente, no tanto como antes, porque son otras épocas, ¿no? Y vemos esos grandes equipos y qué sé yo, y hacemos fundamentalmente el mismo trabajo, pero la parte humana como la nuestra, de verdad, de verdad, de verdad, no la he visto. Y eso, yo vengo de Argentina, o sea, yo me crié toda mi vida aquí, hice toda mi carrera, mis estudios y todo en Venezuela, y soy mitad y mitad. Mitad del corazón y mitad del corazón. Y he trabajado con argentinos y en ningún lugar me siento como en casa, en ningún lugar realmente. Porque le dan un cariño, una pasión, una entrega que llena profundamente. De verdad que sí. Nunca mejor dicho. Y ahora sí, entrando en materia, ¿qué es el script? Ay, script es el mejor cargo de toda la película. Se dice, quedó el término en inglés, script girl, pero realmente es continuista, ¿no? La persona que lleva la continuidad. Y script es eso, como las películas no se graban cronológicamente, a efectos de optimizar el tiempo, el espacio y los recursos del músculo económico. Entonces, porque no vamos a grabar una escena, esta escena aquí, después vamos a salir afuera, que cuando yo llego, y después vamos a volver aquí para el resto de la entrevista y vamos a montar cámaras, desmontar cámaras. No, se optimizan los recursos para optimizar tiempo y recursos económicos, y entonces tiene que haber una persona que hilvane todas las escenas, el final de una escena y el principio de otro, el final de una escena y el principio de otro, e inclusive entre plano y plano, no solamente escenas, sino entre plano y plano, y esa persona es la que lleva la continuidad. ¿Continuidad de qué? De maquillaje, de vestuario, de utilería, de escenografía, de luces, de sonido, los textos, la continuidad emocional, las posiciones de los actores, de todo, de miradas, de ejes, de cámara, de todo. O sea, sí, es un trabajo apasionante. Si el cine es apasionante, script es un cargo maravilloso, porque además tiene que ver con todo el resto del equipo. O sea, se comunica con todo el mundo, entonces es muy nutritivo. ¿Cómo se llega a hacer script? ¿Cómo se llega a cualquier cargo de un organigrama, de un equipo, de un largometraje? Porque esa es mi especialidad. Yo solamente hago largometrajes y cortos, yo no hago comerciales, ni hago videoclip, ni otros formatos. Yo me dediqué a eso. ¿Cómo se llega? Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, porque yo también doy clases, que me encanta dar clases. Me enseñan un montón siempre, los que hacen los talleres. Yo siempre le digo que una buena manera es eso, estudiarlo, la mejor manera. Y una manera de conectarte es, por ejemplo, yo siempre, en cada taller que termino, trato de conectar 2 o 3 personas de ese taller con el trabajo real. Y bueno, y después parte de ellos hacerlo bien y que lo vuelvan a llamar. Pero ese mito de que es imposible entrar en este medio, que las películas son dificilísimas, que es un círculo súper cerrado, eso es la mentira más grande que yo he escuchado en mi vida. Porque además los cineastas son la gente que hace cine en Venezuela, como lo dije antes. Siempre quiere estar enseñando, siempre quiere estar ayudando, siempre quiere estar protegiendo. Yo, por ejemplo, que tengo tantos años de oficio, yo tengo un montón de hijos aquí y los trato como tal. No me llaman para el Día de la Madre. Por cierto, si alguno de ustedes me está escuchando, no me llamaron para el Día de la Madre. ¿Y en qué etapa de la película se incorpora el script? Si, por ejemplo, la preproducción son 8 semanas, hay películas, según el presupuesto también, pueden ser 8 semanas de preproducción, pueden ser 6 semanas de preproducción, pero si son 8, vamos a poner un promedio de 8, se incorpora en la semana -2, cuando faltan 2 semanas para empezar a rodar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el desglose, porque tenemos que chequear el plan de rodaje, porque tenemos que ver la cronología de cuántos días de historia tiene la película, porque eso también lo manejamos nosotros.
porque tenemos que sacar un preminutaje de cuánto tiempo dura el largometraje, cuánto va a durar en pantalla, y después comprobar en rodaje si verdaderamente lo que sacamos en preproducción se dio con la manera como se dirigió la película, o en su momento, si vemos que habíamos calculado que una escena iba a durar 20 segundos, 30 segundos, y resultó que duró 1 hora y media, cuando terminamos, llamamos al director y le decimos, señor, porque esa es una cosa maravillosa que tenemos nosotros en este medio, es que los directores son señor y las directoras son señoras, aunque sea tu amiga de jugar metras. En el rodaje es un respeto, una jerarquía, que se valora mucho la jerarquía para producir el orden, ¿no? Entonces le decimos, señor, nos pasamos 1 minuto de lo que calculamos en la preproducción. Y entonces ahí el director toma cartas en el asunto de si volver a hacer algo, o en los reportes, porque son varios procesos que te los voy a contar, en los reportes que hacemos durante los planos, entonces ponemos una nota, está pasada, cortar en determinado momento, según instrucciones del director. Claro. Y dentro del organigrama, ¿bajo qué dirección está el script? Es del departamento de dirección. El departamento de dirección tiene el director, el asistente de dirección, script, el departamento de casting y últimamente, que se usa mucho, acting coach o director de actores, pero no está en todas las películas, muchas veces lo hace el mismo director. Pero uno es, digamos, yo siempre digo en las clases que el asistente de dirección y script son la mano derecha y la mano izquierda pero viceversa, del director. Y entonces, ¿en qué etapas, además del rodaje, participa el script? Que creo que además esta pregunta da pie a que expliques esos procesos que nos mencionaste ahorita. Como te decía antes, en preproducción uno hace toda la parte de desglose y prepara, y como script prepara un cuaderno de continuidad que desglosa, en donde pone el desglose de los diferentes personajes y todos los cambios que tiene que tener. Porque si la película sucede en 25 días, ese personaje va a tener mínimo 25 cambios de vestuario, mínimo 25 cambios de maquillaje, de peluquería, de diferentes estados anímicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se deja sentado en el cuaderno, porque si no, cuando sucede en el rodaje, si tú no lo preparaste antes, cuando sucede en el rodaje y te hacen preguntas, uno perfectamente se puede perder, porque hay películas que tienen 188 escenas, 190 escenas, 190 y pico de escenas. Uno no se puede saber todo de memoria. Entonces, si tú tienes todo desglosado en el cuaderno, bueno, estás ubicada, y lo que no te acuerdas de memoria lo tienes ubicado en ese cuaderno. Eso es en preproducción. Aparte de, como mencionaba antes, sacar el preminutaje de la película, hablar con el director, ver, cada director es una persona es un mundo, entonces ver en qué lo podemos ayudar más todavía, en qué necesita que uno lo apoye, porque hay directores, por ejemplo, que te dicen, ayúdame con la parte de la actuación. O sea, sigue haciendo tu trabajo, pero por favor enfócate mucho en la parte de la actuación, que yo necesito que tú me digas si ves algo. O hay otros que te dicen el preminutaje, como lo vamos haciendo, como van durando las escenas, es importante que me acotes permanentemente. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, bueno, afianzarse con el director y ya cuando empieza el rodaje, ahí uno tiene contacto con absolutamente todo el mundo, porque en ese momento, aparte de llenar todo lo que es el vestuario, el maquillaje, el arte, la utilería, todo lo que se ve, entonces uno además hace un reporte de cámara. ¿Qué lente está puesto? ¿Qué diafragma está puesto? El diafragma es la entrada de luz, la mayor o menor entrada de luz a través del lente, que luego, antes, por ejemplo, cuando yo empecé, se filmaba en películas, no se grababa con tarjeticas como se graba hoy en día. Entonces, bueno, esa entrada de luz era importantísimo, porque de acuerdo a eso se imprimía la imagen en el celuloide, ¿no? Uno vacía toda la información de cámara, toda la información del sonido, uno está un poco está a la orden de todos los departamentos.
Entonces, por ejemplo, el fotógrafo te puede decir, ponme tal nota en colorización, luego en postproducción y colorización que vea el editor. O el sonidista te dice, ponlo de una, sabemos que es referencia, o sea que no va a ir ese sonido, sino que hay que doblarlo. Entonces, ponlo ya sabemos que es muy ruidoso, que hay que doblar, la locación es muy ruidosa, entonces ya sabemos, entonces pone esa nota. Y todo lo que le va a ayudar al editor a ordenar el material y a saber, y uno, a medida que uno va grabando, el director te va diciendo, esta toma no me gustó. Para los que no saben, los que ven, los que nos están escuchando en este momento, tomas son la cantidad de veces que repetimos un plano, ¿no? Entonces, esta toma no me gustó, vamos a hacer otra por tal y tal razón. Entonces, todas esas informaciones las va leyendo el editor en su momento o el montador, y para no perder tiempo, entonces las que no sirvieron, a priori ya sabemos que en rodaje no sirvieron, directamente ni las copian ni las desechan y se quedan con las que sí funcionan, y además uno pone en el reporte, esta funcionó pero tiene un traspiés en la palabra tal, o esta funcionó pero el actor miró cerquita de cámara y parece que hubiera mirado a cámara, y así uno va poniendo todas las anotaciones que le van a servir al montador, al editor luego en su trabajo de postproducción. Te voy a mostrar que estábamos hablando del reporte, te voy a mostrar, traje el formato. Cada script tiene su formato, pero en líneas generales es casi siempre la misma información, ¿no? Entonces, estos son los reportes. Uno en preproducción le pregunta al director con el guión técnico. El guión técnico es, digamos, los planos que se van a contar por escena. Toda la parte técnica. Entonces uno le dice al asistente de dirección que le dé una copia del guión técnico y sacas un promedio de cuántos planos va a tener la película. Entonces, por ejemplo, si hay 700 planos, yo necesito 700 hojitas del reporte de script, porque cada plano es una hojita. Y entonces cada vez que empieza, y entonces saco y les digo a producción que hagan un cuaderno para vaciar toda la información por plano. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el día de rodaje, la fecha, por supuesto que el número de escena, el número de plano, y aquí se hace una breve descripción de la acción por el plano. Y aquí lo que estábamos hablando antes de la toma 1. Entonces uno marca, yo no traje el cronómetro, me porté muy mal con ustedes y no traje el cronómetro, he debido traerlo porque el esposo de uno es el cronómetro. Ok. Uno no o sea, el trabajo de script es permanentemente, hace todo lo mide en el trabajo de script. Entonces tiene que ver con el tiempo, interrelacionado con el tiempo muy cercano. Entonces uno pone, la toma 1 duró tantos segundos. En mi época, por ejemplo, inmediatamente uno en ese momento hacía la conversión de segundos a pies, porque las películas se medían en metros o se medían en pies. En Europa se medían en metros, pero aquí las medíamos en un pie. Un pie es como unos 20 y pico, 30 centímetros, ¿no? Entonces uno hacía la conversión y ponía los pies. Y al lado lo que mencionábamos antes, lo que te mencionaba antes de esta es buena por tal cosa, o tomar de la toma 2 la respuesta de tal parte del diálogo y de la toma 4 la mirada al coprotagonista. Entonces, esta es buena, esto no es buena, esta es incompleta, esta es la mejor. Y uno la marca. Y pone el texto, desde dónde va el texto hasta dónde va el texto, y hay un cuadrito con observaciones, como hablábamos antes, de que el sonidista te dice algo o el director de fotografía te dice algo, entonces uno lo marca aquí. Y cuando viene el otro plano, entonces uno hace otra hojita. Al finalizar el rodaje, desarmamos todo y lo ordenamos cronológicamente, porque así lo tenemos ordenado como hasta el cual vamos grabando. Exacto. Y al final lo ordenamos, lo volvemos a poner como un cuaderno y se lo entregamos al editor. Y esto es la Biblia del editor. Ese es el trabajo con los reportes. Y el otro amor que nosotros tenemos, esto por ejemplo, el tirro, el resaltador, un lápiz y el cronómetro, no nos separamos de ellos jamás.
Y la otra herramienta fundamental que tenemos es el guión literario, por supuesto. Nosotros, los scripts, no podemos trabajar sin guión literario. Entonces lo llenamos, lo subrayamos con muchísimos colorcitos que nos van diciendo cuáles son los elementos. Subrayamos los personajes, el título, maquillaje y vestuario, todos los elementos que van a necesitar que nosotros le hagamos un seguimiento de continuidad. Y a veces hay también scripts que trabajan con una cámara, ¿no? Siempre se trabaja con una cámara, porque cuando uno termina de describir todo el plano en el cuaderno de reporte, esto se llama cuaderno de reporte. En los reportes, después le sacamos fotos a la continuidad de vestuario, de maquillaje, de vestuario, de peluquería y de arte. Al finalizar, por ejemplo, yo ahora, hace unos años, bueno, no tantos años, unos 5 o 6 años, trabajo con un iPad, o bueno, con una tableta. Una tableta. Y entonces bajé un programa que tiene carpeticas, entonces uno le saca las fotos al personaje y entonces después lo pones en una carpetita que dice el personaje tal, el día de la historia tal, estas fotos pertenecen a la escena tal. Y las agrupas en esa carpetica. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tú vas 3 semanas después a hacer la continuidad de la escena 12 que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, 3 semanas después tú quieres buscar cómo estaba en la escena 12, porque esta es la escena 13 y es la entrada a otro sitio, 5 minutos después, ahí tienes toda la referencia, tanto de vestuario, de maquillaje, de utilería, de todo. Y entonces es importantísimo tener fotos, porque eso es la memoria, eso es otra manera de preservar la memoria, porque nosotros no podemos trabajar solamente con nuestra memoria de aquí, porque es demasiados elementos, demasiadas cosas y una historia muy larga. Entonces recurrimos a las fotos, los dibujitos, las notas, a cualquier cosa que nos sirva para poder reproducir la memoria. Sí. Porque esto me lleva a recordar a Hilda de Luca. Ella dice, porque no se graba en secuencia, sino en continuidad. Exactamente, no grabamos en secuencia, por eso es tan importante este personaje del script girl o continuista. Estos últimos tiempos, unos 3 o 4 años, en Venezuela unos productores y accedieron algunos realizadores, algunos directores, a no tener el cargo de script y dejar que los diferentes departamentos siguieran la continuidad, o sea, hicieran su tarea. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo real. Vestuario no solamente tuviera todo el trabajo de vestuario, sino que además tuviera que seguir su propia continuidad. Pero es que continuidad, el trabajo del script no es simplemente seguir la continuidad. El trabajo del script, como lo acabamos de ver, es vaciar un reporte que va a edición. El trabajo del script es, si un director de fotografía hizo un diafragma en un exterior y hacemos la continuidad 3 semanas después, uno está ahí para decirle, ¿estaba nublado o no estaba nublado? ¿Eran las 10 de la mañana o eran las 3 de la tarde? ¿El sol estaba amarillo o estaba color durazno? ¿El diafragma era 2.8 o era 5.6? ¿Teníamos puesto qué filtros? ¿Qué tipo de emulsión usábamos cuando trabajamos en película? O ahorita que en cuanto está el diafragma, muchísima información. Entonces no es simplemente ellos mismos. Yo creo que, no lo sé, no lo he escuchado de otra persona, pero por la conclusión que yo he sacado es que después, durante una época, 1 o 2 años, estaba como esa costumbre de no llamar al script para las producciones para ahorrar costos, pero últimamente no lo veo. Últimamente sí siento que todo el mundo nuevamente cayó en cordura. Sí, porque trabajar sin un script es una locura. Claro, yo soy la menos indicada en decirlo, en aseverarlo, pero a mí sí me parece que es una locura. Entonces repasemos los elementos de trabajo que debe cargar siempre el script. Cronómetro. Los elementos que carga un script son el guión técnico impreso,
Los cuadernos de reporte, los que están virgen o los que vamos llenando. Y a medida que los vamos llenando, los tenemos con nosotros, porque en cualquier momento, cualquier elemento del equipo técnico te puede hacer una pregunta que quedó en un cuaderno que ya lo llenaste y que estás usando otro. Entonces hay que cargar con eso. Hay que pedirle a uno de los amigos de uno maquinista o eléctrico que en sus camiones les vaya guardando todos esos cuadernos, porque uno no puede... Generalmente uno tiene de 5 a 7, 8 cuadernos por película. No puedes estar cargando todo eso todos los días, ¿no? Los cuadernos de reporte, una cartuchera, obviamente, con resaltadores, lápices, borra, además todo lo de que corte y costura, como le decimos nosotros, que es mentira, no es corte y costura, sino es plastilina 1 y plastilina 2, como le llaman mis compañeros. Una tijerita, un tape, pega, todo ese tipo de cosas nosotros la tenemos, que en algún momento la vamos a utilizar. El marcador de la claqueta, y ahorita te voy a hablar algo de la claqueta. El cronómetro, que no nos separamos de él, una cámara fotográfica o una tableta, unos audífonos, porque uno sigue la continuidad de sonido también, tanto de los textos como del sonido. Bueno, el bolso, un banquito o una silla que te da producción, unos buenos pares de lentes de sol cuando hay mucha luz, porque no puedes dejar que a un script no se le puede pasar nada absolutamente. No puedes dejar de escuchar nada ni que se te pase algo visual. No. Entonces unos buenos lentes, eso creo que es fundamentalmente lo que uno utiliza, que es sine qua non, o sea, sí o sí. Después, bueno, si tienes otros recursos mucho más coquetos y elegantes, bueno, chéverísimo. Pero esa cantidad de cosas que acabamos de mencionar las tienes que tener. Sí. El script es un poco la conciencia allí del director, ¿no? Tiene que estar en una relación estrecha siempre. Siempre. Es muy... no es beneficioso no tener una óptima relación con el director, porque no lo está favoreciendo con tu trabajo. O viceversa. Por ejemplo, puede tocarte un director, hay directores, no todos los directores son iguales, todos los directores son diferentes. Entonces hay personas que son poco comunicativas, hay directores que no son tan comunicativos como otros directores, entonces de pronto no te dicen toda la información que tú necesitas, tú tienes que saber cómo sacársela, y no invadirlo. O sea, sacársela de la manera más cómoda posible, más alegre, más feliz posible. Sí, es una mano derecha o una mano izquierda, o sea, de un lado tiene su asistente y del otro lado tiene la script. Y prácticamente está la mitad del equipo de dirección juntos permanentemente. La relación de script con el asistente de dirección también tiene que ser muy cercana, porque el asistente de dirección tiene un montón de información que nosotros necesitamos para trabajar. O sea, por ejemplo, así como yo te decía antes, la continuidad, no solamente está en la continuidad, que si yo salgo de esta locación nosotros le llamamos en las películas al sitio donde filmamos, que puede ser un estudio o puede ser un exterior, ¿no? Entonces, si este personaje sale con una cartera en el hombro derecho y un café en la mano izquierda, y el café está por la mitad y es marrón y no es negro, y sale hacia la recepción, y entonces 3 semanas después grabamos la de recepción y no voy con el café y se ve mi entrada, o sea que el corte es directo, salí de aquí por derecha y entré allá abriendo la puerta por izquierda, y no vengo con el café, o la cartera está del otro lado, o tengo otro vestuario, eso es un salto. Un salto que yo, con toda mi evolución de tantos años de oficio y tantas películas, que no las tengo muy claras en este momento, pero creo que ya se están acercando como a 60, habiendo hecho tanta película, he llegado a la conclusión, por ejemplo, que hay errores, uno siempre comete errores. O sea, por más que tú tengas muchísima experiencia, tú no dejas de ser un ser humano. Tú puedes ser la super script de América, pero no
no dejas de ser un ser humano y que tienes las mismas virtudes y los mismos defectos que cualquier ser humano. Y hay cosas de tanto material y de tanta información que uno trabaja, hay cosas que se te pueden pasar. Entonces, hay errores que no dejan, que no hacen que el editor deje de contar la historia o de usar cierta escena. Pero hay errores garrafales que tú puedes hacer que una escena no se pueda editar. A veces sucede que ya acabado el rodaje hay que repetir una escena. Sí, lo he visto. La menor cantidad de veces, muy pocas veces, realmente muy pocas veces, contadas con una mano, me puedo acordar en este momento, pero sí, cómo no. Cuando llegabas al estudio, viste por ahí una claqueta y dijiste, ahí está mi amiga la claqueta. Claro, la claqueta es el cronómetro y la claqueta, porque, bueno, se dice cotidianamente, no, en cine la script hace la claqueta, no. No podemos hacer la claqueta, mira cómo me la muestran por ahí para que yo tuerza los ojitos para allá. Nosotros, como tenemos que observar todo lo que está pasando, las posiciones que tienen los actores, tenemos que estar siempre en la óptica de la cámara. O sea, no podemos estar sentados en otro tiro que no sea el de la cámara, en otro tiro de cámara, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hago la claqueta y el director dice acción y yo no me terminé de acomodar al lado de la claqueta, pero no me muevo más para no hacer ruido y no interferir en el sonido, entonces quedo en una posición que no es la más óptima para ver la escena. Entonces por esa razón uno no puede hacer esa tabla con toda esa información, pero sí uno da la información. En películas, por ejemplo, qué escena es, qué plano es, qué toma viene, qué número de tarjeta, qué información de sonido. Eso depende de uno. Nadie más lo dice sino uno, ni siquiera el asistente de dirección. Hay cosas, como hemos visto en nuestra conversación, que son propias de script. Por ejemplo, el preminutaje que hablábamos antes, de saber cuánto va a durar la película, lo hace este personaje. La información, la nomenclatura en la claqueta, la responsabilidad es de uno. Hay otra cosa que es responsabilidad de uno, que son las miradas y los ejes de acción, que en este momento vamos a tener que hacer un programa 2 o 3 para hablar de ejes de acción. El 2. El 2. El eje de acción es que cuando nació el cine, que era más que nada documental, más que ficción, se ponía una cámara y se grababa. Y te pasaba la acción delante de la cámara y la cámara se regodeaba con toda la acción que le sucedía enfrente. Pero cuando ya se empezó los directores a tener la piquiña de que quiero contar una historia, quiero contar la que yo me imaginé o la que yo pensé, ahí empezó a necesitarse mover la cámara. Al mover la cámara se empezaron a dar cuenta de que la cámara no puede ir, para contar bien una historia, la cámara no puede ir en cualquier sitio. Hay que seguir un eje de acción propiamente, literalmente un eje de acción. Para darte un ejemplo más gráfico, para hacer el seguimiento del eje es como si fuera unos 360 grados cortados en dos. Yo siempre le digo a mis alumnos una naranjita. Una naranja se corta en dos y tiene 180 grados y 180 grados. Las cámaras bien puestas, hay que hacer una línea imaginaria, ese es el eje, una línea imaginaria que te determine cuáles 180 grados puedes poner las cámaras o cuáles 180 grados puedes decidir también poner las cámaras, pero no mezclarlos ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos un plano de nosotros dos conversando, exacto, tú estás a izquierda, yo estoy a derecha, yo te miro a izquierda, tú me miras a derecha y corto, hago tu plano, tú me sigues mirando a derecha, pero si yo, por ejemplo, cuando me voy a hacer mi plano, en vez de ponerme allá para hacer mi plano, que tiene que ver un plano de la misma conversación, pero un poco más cerrado, para hacer más ágil la edición, en vez de ponerlo allá, yo lo pongo allá, en vez de mirar a izquierda, como el primer plano que nosotros determinamos, que tú estabas a izquierda, en vez de mirarte a izquierda, si yo pongo la cámara ya, yo te voy a ver a derecha.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando editemos esos dos planos? Que en vez de mirarse de frente en un eje de miradas, uno de los dos va a estar mirándole la nuca al otro. Entonces no se da la conversación. Que en estos momentos está ocurriendo porque los muchachos están haciéndolo sobre la marcha. Perfecto, entonces no estamos conversando. Seguramente lo que estamos viendo es que no estamos conversando, sino que hay uno que no está en la perfecta posición. Eso es el salto de eje. Hay escenas que tienen 20 planos y en algún momento uno se puede saltar el eje de una manera que no brinque en la imagen, que es con un movimiento sin corte. Si yo, por ejemplo, en una cámara por ahí determino que tú estás a izquierda y yo estoy a derecha de cuadro, pero la cámara con un traveling, con un dolly, se mueve y se pone de aquel lado, tú vas a empezar a estar a la derecha y yo a izquierda, pero yo se lo mostré al espectador. Entonces, si yo ahora empiezo a mirar a otro extremo del cuadro, es válido porque la cámara se puso de ese lado. Entonces, hay maneras también de saltártelo. Pero para hacer, y como los planos, primero grabamos el 5, después grabamos el 12, después grabamos el 3, después grabamos el 8, uno como script tiene que seguir esa continuidad también para evitar el salto de eje. El salto de eje, cuando se decide saltar como tal, la finalidad es que el espectador no se pierda en la historia. Cuando está viendo la película, que no diga, epa, aquí qué pasó, y te desubicas y te vas de la película y ya no sabes lo que está pasando. Esa es la razón principal de preservar el eje. Después, si nos lo brincamos, pero la película se sigue entendiendo, bueno, ahora se usa, ahora eso se usa. Mucho, además, desde hace varios años. El eje es una convención. Es una convención. No, algo muy interesante dice La Mata sobre ello, ¿no? Sí, bueno, él lo dice sobre todo para pelear conmigo. Cuando yo soy script de Luis Alberto Lamata, Luis Alberto desde hace varios años además decidió que no iba a respetar el eje si de todas maneras la historia, el cuento de la película se seguía entendiendo. Entonces él decía eso precisamente, que el eje es una convención y él se lo va a saltar si no hay ningún problema y si no desubica al espectador. Al principio lo comentábamos de una manera anecdótica, pero ahora un poco más formal. ¿Qué características especiales debe tener quien decida ser script, quien aspire a hacerlo? Las características sí o sí de un script son orden, memoria, y si no hay mucha memoria, pues hacerte mano de un montón de métodos para preservar la memoria, que te ayuden a preservar la memoria. Concentración, mucha concentración. Por ejemplo, a mí me echan mucha broma porque yo en los sets soy un soldadito. No hablo, no echo broma, siempre estoy concentrada soy como una maquinita. Pero es que si me llego a desconcentrar, cometo errores. Entonces yo se los recomiendo a toda la gente que quiera empezar a desarrollar eso, hay que tener muchísima concentración, porque si no, no se puede hacerle el seguimiento a la continuidad y menos de un largometraje si estás pajareando. Bueno, pero ibas a decirlo, y es verdad, mayormente son muchachas, ¿no? Mayormente son muchachas, sí. Cuando nació, en la época del Star System, nació este personaje y siempre eran mujeres, muchos años después. Pero yo he conocido, por ejemplo aquí, yo no me acuerdo el nombre, si no lo nombrara en este momento. Era un chico de un canal de televisión y lo hacía de una manera prodigiosa además. Sí, he conocido en Cuba, en el país. También conocí un muchacho que hacía esta labor, muy bien también. No necesariamente las mujeres tienen esa característica y los hombres no. Lo que pasa es que, bueno, por cuestión de sexo, unos tienen más afinidad con ciertas características que el otro, pero no es una condición. No es una condición definitiva, no.
Además de seguramente saludar y tomar café, ¿qué es lo primero que hace o que debe hacer el script al llegar a la locación? Bueno, yo no saludo mucho. Yo llego ya con mi norte. Sí, por educación, pero no es que me paro a tomar café, que yo voy directo al grano. Por eso, yo soy una máquina de trabajo y generalmente las scripts somos así. Vas y te instalas en tu sitio de trabajo. El sitio de trabajo hoy en día, antes era al lado de la cámara, porque era en 35 milímetros. Y ahora es enfrente al monitor, porque ahora se graba, para que el director vea el cuadre, para no estar en la cámara, se le pone un monitor. Entonces generalmente se pone el director frente al monitor, a un lado script, al otro lado el media manager o el sonidista. Y bueno, lo primero que uno hace es acomodarse los elementos allí enfrente al monitor, agarrar tu cuaderno, tu lápiz, tu cuaderno de continuidad, ¿te acuerdas que hablamos Sí. el cuaderno de continuidad? Y se va uno a vestuario de maquillaje, que ya los compañeros de vestuario y maquillaje ya empezaron, que el asistente de dirección les llevó a los actores que les toca para determinado personaje y para determinado cambio de vestuario, que quien lo sabe es uno. O sea, vestuario también sabe, obviamente, el cambio de vestuario que viene, pero la continuidad la lleva uno. Entonces, si por ejemplo, un actor, un personaje empezó con los lentes puestos y salió con los lentes puestos, en la escena siguiente tiene que seguir con los lentes puestos y en tal caso en la escena se los quita. Y ya en la tercera escena de continuidad ya la puedo apoyar aquí y no tener más los lentes. Entonces, para eso uno va a vestuario y maquillaje, para chequear que esté todo lo de vestuario, de maquillaje, de peluquería, y le hace la segundita a los actores y pasa letra de una vez, porque además a uno le conviene también que ellos tengan perfecto la letra. Yo amo los actores porque los respeto muchísimo, o sea, sentir que un mismo sujeto representa no sé cuántos personajes en su vida y que se acaba de casar y está llorando una escena de una película que se le murió no sé quién o viceversa. Bueno, eso yo respeto muchísimo la parte interpretativa de los actores. Entonces trato siempre, que me caen tan bien, siempre trato de ayudarlos. Para ellos es una ayuda fundamental que uno les pase la letra. Eso es una tarea del asistente de dirección, pero como uno tiene una relación tan estrecha, script y asistente de dirección, entonces bueno, yo en vestuario y maquillaje, mientras se terminan de arreglar, yo aprovecho y paso letra. Magnífico. Y después de vestuario y maquillaje, entonces me voy al set, que ya debe estar bastante listo, a sacar las fotos de toda la parte de arte. Y después del set y de esas fotos me voy a mi puesto de trabajo a llenar toda la información de los reportes de script. Lo que es la fecha, la escena que lo vimos antes, sí, la locación, el decorado, toda esta información que puedo llenar sin llegar al ensayo. Una vez que empiece el ensayo, entonces en descripción veo. Te doy un ejemplo de una definición de guión técnico. Por favor, sí. Ajá. Entonces, un plano de nosotros dos. Tu shot, plano medio de Roberto a izquierda de cuadro con María a derecha de cuadro conversando. Dolly de derecha a izquierda y Dolín a María hasta primer plano. Entonces, todo eso, mientras yo veo el ensayo, yo puedo ir anotando todo eso. Yo no necesito esperar hasta el último momento de la grabación para llenar el reporte. Hay cosas que las puedo ir adelantando. Lo que sí necesito es toma por toma, al momento que se van produciendo las tomas, ir poniéndole las notitas al lado, sirve por esto, esta es mejor por esto, o cuando se paró, cuando miró para el cielo no sirvió, un movimiento de cámara raro, hubo un ruido de sonido, ese tipo de cosas. Y después hay que marcar con una X, con un redondelito, como sea, cuál es la que el director dijo que era la que más le había gustado. Laura, nos debemos la segunda parte y en un rodaje. La segunda y la tercera. Seguro. Pero antes, un consejo para quienes sueñan con trabajar en cine o trabajar como scripts en el cine.
Un consejo para quienes sueñan trabajar en cine, que en la vida nada es imposible y que el mito de que el cine y entrar en cine es imposible, eso es un mito, y como todo mito tiene parte de verdad y parte de mentira, y la parte de verdad es que si ustedes quieren, cualquiera puede entrar a trabajar en esto. Y otra cosita que me gustaría decir es que el cine es maravilloso, el cine les va a dar la felicidad más grande del mundo, sobre todo en Venezuela, el cine que nosotros hacemos aquí, pero hay que respetarlo mucho. Y eso es. Hay mucho que aprender del cine y mucho que aprender de ti. Laura Goldberg en Buscando el Cine. Un aplauso, muchachos.